Todos muy Hola buenos días. Francisco, bien, ¿y usted qué tal? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Bueno, Necesito abordar un par de temas con usted. Eh, Como ha sido la tónica la última semana, el tema de seguridad. No sé si existe preocupación o debiera haberla, pero en qué tenor se ha conversado, en qué sentido allá en el pleno del tribunal eh, la situación respecto al aumento de homicidios, al menos en términos de percepción por lo pronto. En las últimas semanas han habido una serie de hechos de sangre profusamente difundidos que también van en una suerte de tendencia, al menos es la impresión que queda, no solo por el reporte, sino que también por cifras vinculadas a distintos centros de pensamiento y situaciones de esas características. Sí es efectivamente una preocupación del máximo tribunal y como Poder Judicial se está viendo alguna situación para abordar eso. De ahí tengo otra consulta, pero por mientras muteo mi micrófono. Francisco, contestando su pregunta, efectivamente, ¿no? Todas estas situaciones de criminalidad, situaciones de homicidios con balacera, esto que pasó a propósito de que había un partido de fútbol, personas baleadas con muchas balas y situaciones de esa especie con ese grado de violencia, por cierto, que son una gran preocupación del Poder Judicial. Nosotros hemos dicho en numerosas oportunidades que todas las estrategias que se implementen desde el punto de vista de la seguridad o de acrecentar la seguridad, estamos plenamente disponibles para participar, opinar y tomar el papel que nos corresponda en ese aspecto. Y también seguimos con la idea de que podamos ser incorporados a alguna mesa o alguna reunión en que se traten específicamente estos temas de seguridad en relación, por ejemplo, con las leyes vigentes, con el proceso penal y todo aquello que efectivamente a la Administración de Justicia corresponde, puesto que nosotros no somos quienes orientamos ni determinamos las políticas públicas en materia de seguridad. Así que estamos preocupados, estamos disponibles y por supuesto que la iniciativa no nos corresponde a nosotros, pero sí estamos disponibles para cuando nos quieran incluir en esas conversaciones. Mi impresión, pero esta es mi impresión personal, es que despejado el tema del fiscal nacional es muy probable que ya estando todos los actores de la mesa seamos convocados a algún tipo de conversación en esta materia. Es lo que yo pienso, no hay ningún anuncio concreto todavía al respecto. En dicho sentido, ¿cómo tomaron el anuncio de la ministra del Interior de generar una instancia de trabajo en seguridad y nomás un poco reenfatizando el interés suyo de que al existir esta instancia, si es que avanza, si es que llegase a concretizarse, están disponibles o eventualmente expectantes de participar en la misma? Sin duda, nosotros estamos disponibles para cualquier mesa en que se traten temas que, por supuesto, incumben a la Administración de Justicia. Hay que ver si las instancias son distintas, hay instancias que sean netamente políticas, donde la ministra del Interior convoque a los partidos con representación parlamentaria, que sea como una entidad, ¿no es cierto?, asociada con el trabajo parlamentario, y otra distinta donde participemos nosotros, o hacer una cosa conjunta. La verdad es que esa parte es una decisión que tiene que ser tomada por el gobierno, pero nosotros estamos disponibles y sin perjuicio de nuestra disponibilidad, nosotros vemos con muy buenos ojos que se hagan todas las mesas y se abran todas las instancias necesarias para discutir el tema de la seguridad, porque como también lo hemos dicho en numerosas oportunidades, es un tema multifactorial y es un tema sumamente complejo. En consecuencia, no es una cosa tan simple como abordarlo, como lo hemos hablado en otras oportunidades, en la relación o en la equidistancia entre presos y libres, el tema de los que están en libertad provisional o los que están en prisión preventiva. No es solo ese tema, sino que hay muchas aristas de este tema y justamente por eso tiene que ser abordado de una perspectiva, ¿no es cierto?, que implique coordinación y armonía entre los distintos órganos y trabajo conjunto. Ministra, me queda solamente un punto, porque esta es una conversación que se ha tenido en distintas etapas a nivel de historia reciente y hay alcaldes que plantean cierto garantismo por parte del sistema respecto de las personas que cometen determinado tipo de delitos. ¿Cómo aborda este tipo de aproximaciones a esa situación vinculada a los tribunales? El sistema efectivamente que rige en Chile, el sistema procesal penal que rige en Chile es garantista. Esa fue la decisión de los legisladores y de quienes participaron en la reforma procesal penal hace ya varios años. Y las razones del garantismo que tiene este sistema yo las conozco bien porque me tocó tramitar en tribunales con el proceso penal antiguo, donde la verdad es que había un gran desnivel, había una coincidencia de factores en el sentido de que el juez de la causa era el que investigaba y sentenciaba,
y por supuesto que había largos periodos de prisión preventiva que a veces terminaban en condenas inferiores al tiempo que la persona pasaba presa, con pocas opciones de defensa y una serie de problemas que, como digo, los conocí directamente yo, porque tramité en ese sistema. Por lo cual es muy comprensible para mí que el sistema haya cambiado en un sentido muy garantista como cambió. Ahora, si ese sistema en este momento no satisface las necesidades del país o se quiere cambiar, bueno, es una materia que tendrá que ser revisada, pero lo que sí hay que tener claro, sin perjuicio de la opinión muy respetable de los alcaldes o de otras personas que quieran manifestarla, es que los jueces aplican la ley. Y en consecuencia, si la ley está pensada en una perspectiva garantista, los jueces aplican esa perspectiva. Si se quiere hacer otra cosa, no es el Poder Judicial el que puede hacer un cambio radical de perspectiva, sino que tiene que ser un tema que se aborde, entre otras materias, desde la perspectiva constitucional y de la perspectiva también legal. Los jueces no pueden inventar delitos inescarcelables, los jueces no pueden aplicar condenas superiores a las condenas que establece la ley, los jueces no pueden establecer cautelares cuando ni siquiera el Ministerio Público las pide. Entonces, por favor, tengamos presente que este es un sistema interconectado, llamémoslo así, ¿no es cierto?, como a veces se hace en temas técnicos, en donde cada pieza hace su papel y donde lo que le corresponde al Poder Judicial es aplicar la ley y posteriormente administrar justicia respecto de los casos, pero no enmendar los problemas sistémicos que nosotros podamos percibir en cuanto al garantismo. No son los jueces los que inventaron el garantismo está presente en el sistema procesal penal y los jueces han adscrito a ese sistema, que es lo que les corresponde por lo demás, porque ahí no es la opinión personal de uno, ¿no es cierto?, sino que aquellas leyes con las cuales tiene que conocer, resolver y fallar. Muy agradecido, ministra. Gracias, Francisco. Camila Espinosa, ¿está en el orden de las preguntas? ¿Y cómo está, ministra? Disculpe por no poner la cámara, pero me encuentro desde la casa en este momento telemático y mi cámara tiene un problema. Yo la quería llevar a otros temas y le quería preguntar por la Fiscalía Nacional Económica, que le pidió a la Corte Suprema ratificar las multas con las empresas del Cartel del Fuego. Se había solicitado, por ejemplo, la reducción de la sanción pecuniaria. ¿Qué le parece esto? Entiendo que ustedes ayer estuvieron viendo este tema. Bueno, nosotros efectivamente estamos viendo diversos temas que tienen que ver con estas materias y son temas que están entregados al acuerdo de la Corte, por lo cual no le puedo dar, Camila, junto con saludarla, ninguna opinión en causas cuyo acuerdo está pendiente. Vamos a tener que esperar a que salga el fallo para poderlo comentar. Ahí sí. Respecto a la situación puntual, donde se había solicitado la reducción de la sanción pecuniaria, argumentaban, por ejemplo, los abogados que estaban bien las sanciones que se habían solicitado. Desde ese punto de vista, ¿usted está de acuerdo? Camila, discúlpeme, pero no puedo comentar una causa que está en acuerdo. Ya. Gracias. Tenemos que esperar Gracias. al fallo. Encantado Sí, de por comentar. favor. Gracias, Camila. Valentina Molina, por favor. Ministra, ¿cómo está? Bien, Bueno, Valentina, ¿cómo le va? respecto al tema que hablaban anteriormente de la delincuencia, ¿usted considera que hay realmente un descontrol de la delincuencia y que se debería subir de alguna u otra forma las penas para poder controlar esto? A ver, yo no creo que haya un descontrol de la delincuencia, creo que hay un aumento de la delincuencia y que el Estado está ocupando sus herramientas para combatir la delincuencia. No creo que haya un descontrol, porque creo que en Chile sigue rigiendo el Estado de Derecho y que los órganos del Estado tienen la capacidad de contener la delincuencia, por supuesto que haciendo un esfuerzo mayor en la medida que la delincuencia aumenta. Entonces, creo que tenemos que estar preocupados por la delincuencia, pero no equivocarnos en el sentido de pensar que la delincuencia se enseñorea en Chile y que estamos a merced de ella, porque la verdad es que se está haciendo un trabajo muy duro justamente para combatir la delincuencia, que no tiene resultados inmediatos. En consecuencia, cada medida que se aplica, todo esto que hemos hablado de la seguridad y las medidas que vengan, no van a ser automáticas, pero sí van dirigidas justamente a combatir la delincuencia. Y respecto del tema de las penas, nosotros no somos los llamados a hacer propuestas en esa materia, sino que somos los llamados, si se nos pide, a dar nuestra opinión en las propuestas que los colegisladores tengan. Yo personalmente creo, y creo que ya se los he dicho muchas veces, que el problema de la delincuencia no solamente hay que erradicarlo en los temas de prisión preventiva y penas que están en este lado,
Hay que revisar lo que pasa con la formación de las personas y con la entrada en la delincuencia, sobre todo de niños y de personas muy jóvenes, y también tenemos que preocuparnos hacia el otro extremo de la rehabilitación de las personas condenadas. Yo creo que solo centrar el problema de la seguridad o el problema de la mejora respecto a la delincuencia y de combatirla en que haya más penas, creo que es una visión cortoplacista. Puede considerarse ese aspecto, pero desde luego que no es el único aspecto. Ningún país que ha salido exitoso de la lucha contra la delincuencia lo ha hecho solo aumentando las penas. Hay otros aspectos que hay que abordar necesariamente. Muchas gracias, ministra. Gracias. Gracias, Valentina. Valentina. Bárbara Miranda. Hola, ministra, ¿cómo está? Bien, Bárbara, ¿y usted qué tal? Bien. Oiga, para no romper la tradición, obviamente le voy a preguntar si han podido retomar las conversaciones Pero por esa reunión pendiente. yo me adelanté, me acordé de usted, me adelanté diciendo hace unos minutos que todavía estamos sin ninguna noticia. Así que no tenemos noticia todavía, pero yo les decía que es muy probable que quizá haya más avances en esto una vez que ya esté designado el fiscal nacional y que en consecuencia estén todas las autoridades incumbentes, ¿no? Como para hacer un tipo de participación como esta. Por cierto, esa es mi impresión. Yo no recibí noticia de que así va a ser, pero es lo que yo creo que puede pasar. Y el otro tema que quería abordar, ministra, el día de ayer se hicieron bastante virales 3 videos donde los extranjeros portaban armas, pero esta vez esta obtención de armas o estos videos fueron grabados en la región de Ñuble y serían vinculados con el Tren de Aragua. Preocupa un poco esta situación de que esta banda ya no solo opera en el norte, sino en el sur, y qué hacer con estos integrantes de bandas que son extranjeros y que además no son legales en Chile. Ya tuvimos la experiencia en Puerto Montt donde finalmente se rechazó el recurso porque el presidente dijo que a estas personas había que sacarlas del país. ¿Ustedes lo han comentado en el Pleno sobre esta situación en puntual? No, mire, específicamente de esto no se ha hablado en el Pleno, pero hay que tener presente justamente por las normas legales que rigen estas materias, que muchas veces las expulsiones no se pueden realizar mientras las personas están sometidas a procesos o mientras están sometidas a medidas cautelares a la espera de si se abre o no un proceso a su respecto, están siendo investigadas porque en definitiva, ¿no es cierto?, la expulsión, tengámoslo presente, es la medida que el Estado aplica administrativamente a quienes ingresan ilegalmente al país. Según tema, pero por otro lado está el tema de la administración de justicia y en consecuencia la persona que comete un delito en Chile no basta, ¿no es cierto?, decir, bueno, la vamos a expulsar porque cometió un delito. Primero hay que resolver su situación procesal, determinar si es culpable, inocente, investigar, etcétera, y posteriormente, luego de los resultados, ¿no es cierto?, o eventualmente luego cumplir la condena o luego de resolver este tema, por ejemplo, que finalmente no se prospera en la causa penal, ahí se toma la decisión sobre expulsión, pero la situación no es tan sencilla como que uno diga, este cometió un delito y lo expulsamos y entonces que siga cometiendo delitos afuera. La justicia en eso no se puede inhibir de conocer la causa. Entonces hay que tener presente ese juego, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, relación entre el cumplimiento, ¿no?, de las etapas distintas procesales respecto de personas que están imputadas de delito y que están además sometidas a arraigo, a medidas de arresto domiciliario total o prisión preventiva en relación con la situación que tiene la expulsión. Y a veces se mira mal y se dice, no, es que se está entrabando la expulsión. No, no se está entrabando la expulsión, es que la expulsión no puede entrabar la administración de justicia, que es al revés. En relación a lo mismo, ministra, mi última duda, al ser condenados, ¿ellos tienen que terminar de cumplir su condena acá en Chile y luego ser expulsados? Así ¿O es. podrían ser expulsados No. al tener ya su condena? No, teniendo su condena tiene que cumplirla en el país que los condenó. Ahora, lo que podría suceder, por ejemplo, es que teniendo causas pendientes en otro país, ¿no es cierto?, se pudiera solicitar que esas personas sean entregadas a otro país y en ese caso, por ejemplo, se cumple la condena y no hay necesidad de expulsión, sino que se entregan al otro país para que sigan cumpliendo condenas allá, cosa que también hacemos en los procedimientos de extradición en Chile. Cuando nosotros tenemos a alguien cumpliendo aquí, nos piden esto, lo entregamos después que ha cumplido, ¿no? Entonces esto es importante porque la administración de justicia no puede estar cruzada
con el tema administrativo de la expulsión. Siempre prefiere la administración de justicia y luego está, ¿no es cierto?, la medida administrativa de expulsión. Ahora, si la persona no está en esa circunstancia y se respeta la posibilidad que tiene ella de oponerse a esa medida de expulsión, que es una medida mínima de defensa jurídica, entonces procederá a la expulsión si es del caso. Muchas gracias, ministra. Gracias, Bárbara. Felipe Contreras, periodista de la Radio Cooperativa. Felipe. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, hola Felipe, ¿cómo está? Bien, y usted, mucho gusto. Igualmente. Consulta bien breve. Hace unos pocos minutos usted mencionaba la selección del fiscal nacional. Desde el Senado surgió una petición particular que es que pese a que ustedes ya presentaron su quina, que tiene que ser revisado ahora por el Poder Ejecutivo, que los 5 seleccionados vayan a presentar también específicamente al Senado, esto para tomar una decisión más consciente. No sé, ¿qué opina usted de este procedimiento? ¿Le parece que corresponde también? Mire, el procedimiento es un procedimiento bastante claro. En otras palabras, la quina la formamos nosotros. De esa quina el presidente nomina a una persona y posteriormente es una persona la que va al Senado y no 5. En consecuencia, la propuesta, ¿no es cierto?, no está de acuerdo al orden que constitucionalmente está establecido en el tema de la designación, ¿no es cierto?, de los candidatos. Ahora, eso como proceso formal. Ahora, si se quiere implementar, ¿no es cierto?, informalmente, una audiencia donde expongan los candidatos antes de que el presidente nomine, ya es un tema absolutamente convencional. En otras palabras, es como si yo invito y digo, por favor, que vengan a la corte tales personas para conversar con ellas, ¿no es cierto?, antes de que tomemos tal decisión. Y en consecuencia es un tema informal, pero el proceso formal consiste en que el que va a ir a exponer a la Comisión de Constitución y después va a ser aprobado o no por la sala, es el candidato que nomine el presidente. Si se quiere hacer una audiencia extra, es una audiencia que tendría que hacerse antes de que el presidente nomine y no de un modo formal, sino puramente convencional. Aunque fuera informal, ¿le parece que el Senado, con los senadores que hicieron esto en realidad, ¿le parece que pasan a llevar la independencia del Poder Judicial y su criterio? No, nosotros ya, se produjo respecto de nosotros el deshacimiento del tema. Nosotros ya formamos la quina y en consecuencia nosotros ya en este proceso lo que tenemos que hacer es esperar finalmente el resultado, porque nosotros vamos a tener que vincularnos necesariamente con el fiscal nacional, pero nosotros no somos incumbentes porque la quina ya está formada. Si el Senado quiere recibir a los 5 miembros de la quina o no, como digo, informalmente, dado lo que acabo de explicar, es una atribución absoluta del Senado y es su decisión. A nosotros no nos empece el tema, ni nos ofende, ni invade nuestras atribuciones. Nosotros ya formamos la quina. Distinto sería que dijeran que vengan los 17 a exponer, porque eso sería desconocer lo que nosotros ya resolvimos. Pero puesto que está en la quina, si quieren invitarlos a ellos o no, ya es una decisión de ese órgano y no de ninguna manera invade las atribuciones de la Corte Suprema. Perfecto, le agradezco mucho. Hasta. Que tenga buen día. Igualmente, Felipe. Sebastián tenía la mano. Sebastián, sí, por favor. Sí. Gracias, ministra. Gracias, Lucy. Hola, Sebastián. Ministra, buenos días. Quiero continuar con el tema de los fiscales. En principio, para poder obtener de parte suya una opinión general de lo que fue la calidad de las exposiciones del lunes. Me interesaría saber, por ejemplo, en particular, qué fue lo que los sedujo de los 2 candidatos que sacaron las más altas mayorías, que fueron muy altas. ¿Qué fue lo que echaron de menos de las exposiciones? Y quiero, sobre eso mismo, puntualizar en una frase que usted acaba de decir respecto de que los jueces no pueden solicitar cautelares que no ha pedido el Ministerio Público. Quiero entender bien si eso es una crítica al Ministerio Público o si no es necesariamente una crítica. Parto por lo último, Sebastián. No es ninguna crítica, es que sencillamente los actores tienen cada uno su papel en este proceso y en consecuencia los jueces fundamentalmente están a las solicitudes del Ministerio Público. También los querellantes particulares pueden pedir medidas cautelares de mayor intensidad, pero no olvidemos que la acción penal pública la maneja
el Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público puede estimar que no corresponde la prisión preventiva. Yo, como le he dicho muchas veces, creo que hay una equivocación en la manera que hemos tratado este tema, en el sentido de que la solución de todo es que las personas sigan presas o queden presas. Yo no soy de esa opinión. Creo que no es la solución, porque esas personas que quedan presas es muy probable que estén peor de lo que entraron. Y tampoco se las va a poder tener mucho tiempo presas. En consecuencia, no podemos tener esta cosa de fantasía de pensar que la solución del país, que cada persona que haga un delito va a terminar presa de por vida, ¿no es cierto? Y va a salir del sistema, o sea, los retiramos. Eso no existe. Pueden salir un tiempo porque están presas, pero vuelven al sistema. Entonces no es esa la solución. Entonces no estoy criticando al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal pública, y en consecuencia el Ministerio Público lleva la iniciativa de pedir la intensidad de las cautelares que estima, y además en conformidad a la ley, porque como lo hemos conversado otras veces, la ley establece que hay ciertos delitos por los cuales no procede la prisión preventiva. Y en consecuencia también el Ministerio Público tiene una sujeción en esa materia. Ahora, respecto de la audiencia del otro día, solo le voy a dar mi opinión, porque el Pleno no comentó las exposiciones, solamente votó. Y en consecuencia no hay ningún comentario sobre las exposiciones que sea del Pleno. Me parecieron muy completas, creo que los candidatos todos se esforzaron no solamente en hablar de sus méritos, sino que también en hacer propuestas desde el punto de vista del Ministerio Público. Creo que eso es muy importante. Creo que estas audiencias, el currículum ya es conocido, por lo cual es importante que ellos digan, esto es lo que yo quisiera aportar, estas son mis ideas. Creo que eso fue importante. Creo que además fueron exposiciones serias, con distintas tonalidades, unas más críticas, otras menos críticas, pero creo que fueron exposiciones serias. Yo no eché nada de menos, porque creo que cada uno cumplió en 10 minutos el propósito indicado, y tenemos una quina que yo creo que es de personas de trayectoria, personas que tienen una hoja de vida, ¿no es cierto?, que es pública desde el punto de vista de lo que han sido y son, y creo que están todos los elementos para que en definitiva el gobierno pueda designar o nominar a la persona correspondiente con todas las informaciones y todas las cartas sobre la mesa. Creo que fue un buen proceso y que por supuesto queremos que culmine de la mejor manera posible. Gracias, ministro. ¿Alguna consulta más, colegas? Que no hay nadie con la mano levantada por ahora. Yo. Nelly. Nelly Yáñez. Hola. Hola, ministra. Sobre el proceso justamente de la nominación de la quina a la Fiscalía, ¿qué le parece en el fondo las opiniones que han habido después, las críticas al proceso y en el fondo los cuestionamientos, quizás los currículum de cada uno de los participantes? A ver, sobre los currículums no tengo nada que decir. Los currículums son los que son. Cuando una persona postula, ahí se indica en qué ha trabajado, qué estudios tiene, cuáles son sus aportes, y ahí no hay nada que criticar, sino que sencillamente eso se estima y se mira para efectos de emitir el voto. Yo creo que los candidatos todos eran personas, como acabo de decir, de trayectoria, y en consecuencia el currículum de ellos creo que no merece por parte de los jueces que estamos resolviendo en esta materia y que formamos la quina ninguna crítica, solamente una apreciación respecto de quiénes eran los mejores para que cada uno de nosotros emitiera los 3 votos que emitió. Ahora, respecto de críticas al proceso, Nelly, puntualíceme de qué críticas estamos hablando para ver si le puedo responder con más precisión. Hay algunos que dicen que en el fondo, al darse a conocer la votación, la Corte lo que hizo fue indicar cuáles eran los candidatos que debían ser elegidos, por ejemplo. En absoluto. En absoluto. La votación siempre se da a conocer, porque la votación es la que determina el orden de los 5 candidatos en la quina, y en consecuencia siempre, cuando se da a conocer la quina, se dan a conocer los votos, de tal manera que la votación sea pública, sin perjuicio que después ustedes pueden acceder al acta, donde aparece además lo que cada ministro votó, pero nosotros no estamos mandando ningún mensaje. El orden es el orden de la votación. Ahora, lo que haga después, a posteriori, el presidente en su nominación, es absolutamente su decisión, y es una decisión que le corresponde de modo exclusivo. El presidente puede designar
a los que tienen más votación o a los que tienen menos, es la decisión absoluta de él. De tal manera que ahí no hay ningún direccionamiento y siempre la costumbre inveterada en esta materia, tanto cuando se eligen, se forman las quinas para elegir ministros de Corte Suprema o cualquier otra autoridad, siempre se indica la votación que ha obtenido porque esa es la que da el orden de la quina. Cuando me refería a los currículums, ministra, en el fondo hay varios cuestionamientos por las redes que tiene cada uno de los candidatos. Una de las personas que ha sido criticada es Marta Herrera, que supuestamente el cerebro de Abbott. Entonces, yo sé que son críticas marginales que no tienen que ver justamente con la decisión de la Corte, pero ¿qué le parece que en definitiva después del proceso aparezca todo este tipo de cuestionamientos? Bueno, yo creo, Nelly, que estas cosas muchas veces corresponden a modos de competir que no son los más adecuados, ¿no es cierto? O sea, empezar a descalificar a las personas. Yo creo que lo más importante es la trayectoria de cada uno. Yo creo que, como acabo de decir, todos son personas con una trayectoria importante, cada uno en su área o donde se ha dedicado, y la idea, ¿no es cierto?, es que finalmente el gobierno nomine al que considere mejor. En temas de descalificaciones, yo creo que hay que dejarlos de lado. Yo creo que hay que evitar hacer guerra sucia en los temas de los nombramientos en este país, ¿ah? Sea antes, durante o después de los procesos. Eso es lo que yo le puedo decir. Gracias, ministra. Hasta Anel. Bárbara, levantó la mano nuevamente. Sí, ministra, se me quedó una pregunta en el tintero. Ayer el Senado pasó a tercer trámite un proyecto de ley que es bastante importante, que es sobre el tema del narcotráfico, pero sobre todo porque castiga aún más el uso de menores en estos casos. ¿Ustedes cómo lo toman? Y finalmente en varias vocerías hemos tocado el uso de menores en actos de delincuencia y sobre todo en narcotráfico. ¿Cómo toman ustedes este paso que está haciendo finalmente el Congreso? A nosotros nos parece que es importante tocar este tema en delitos de narcotráfico y en otros, porque la verdad es que la utilización de menores, por muchas razones, ¿no es cierto?, es un asunto sumamente reprobable, es ingresar a los niños y jóvenes a una situación de criminalidad en que a veces no pueden directamente tomar sus propias decisiones, sino que son arrastrados a eso. Muchas veces la participación de menores se ocupa para que, entre comillas, ¿no es cierto?, en lenguaje penitenciario, ellos se carguen con la responsabilidad, evitando que sean los adultos los que cumplan las penas, y además porque son personas mucho más frágiles, ¿no es cierto?, y mucho más utilizables o moldeables desde ese punto de vista. Así que lo que se haga en esa materia, por supuesto que es importante, y es un tema, como decía, que nosotros tenemos que abordar y que es una forma también, ¿no es cierto?, de prevenir, de tratar de evitar que los niños y los jóvenes sean utilizados en ese tipo de redes. Sin perjuicio, por supuesto, de que las competencias legales son atribución de otros órganos y no nuestras.